Soy el doctor Rodrigo Zapata. Agradezco a la Asociación Peruana de Patología esta invitación a presentar sobre insuficiencia hepática aguda. Vamos a hablar algo de definiciones, algunos aspectos epidemiológicos, factores pronósticos, el gran impacto que han tenido la experiencia del King's College y del grupo americano, algo de trasplante y finalmente qué cambios pueden o no haber ocurrido en los últimos años. El acute liver failure o fulminant hepatic failure, el término más francés, se refiere básicamente a eh, una situación de un síndrome clínico infrecuente ocasionado por una noxa que produce una injuria y un daño hepático rápidamente progresivo que se instala en materia de semanas. Produce disfunción hepática con coagulopatía y NR sobre 1,5, encefalopatía hepática y en pacientes que en general no tienen enfermedad hepática previa. Es una de las características. Sin embargo, hay tres excepciones, que son pacientes que incluso pueden tener cirrosis asintomática de base o grados variables de fibrosis, como la hepatitis autoinmune, un virus B de transmisión vertical o un Wilson. Estas son las bases probablemente del diagnóstico, sabiendo que hay más de 40 definiciones. William Lee lo define como la enfermedad súper huérfana, que es fascinante, frustrante, difícil de tratar y difícil de comprender. Podemos agregar además que tiene una alta morbimortalidad que ha ido mejorando con el manejo de UCI y de trasplante. Sin la posibilidad de trasplante hay un 60% de sobrevida hoy en unidades de intensivo adecuadas y con posibilidad de trasplante esto sube un 85% de sobrevida. El grupo americano Acute Liver Failure Study Group, con ya más de 2.000 pacientes eh, enlistados en este estudio colaborativo de falla hepática fulminante, ha demostrado que aproximadamente un tercio fallece a pesar de todo el manejo intensivo, un 22% se trasplanta y un 51% vive con soporte en forma espontánea, sin necesidad de trasplante. El pronóstico depende en gran medida, no solo de eso, de las tres E, de la edad del paciente, de la etiología y de la evolución clínica o el timing de la encefalopatía. Y hay que distinguirlo del ALI, Acute Liver Injury, que es un daño hepático agudo con transaminasas muy altas y con INR sobre 1,5, algunos dicen sobre 2, pero que todavía no llega a la encefalopatía, muchos de los cuales, especialmente hombres mayores de 45 años con bili muy alta, llegarán a una insuficiencia hepática aguda. La edad tiene importancia en este estudio en México, con 2.100 muertes por insuficiencia hepática. Ustedes ven que primero la mortalidad por insuficiencia hepática aguda en estos 10 años se ha triplicado y segundo, el aumento en la tasa de mortalidad según el grupo etario. Los pacientes con insuficiencia hepática aguda de mayor edad tienen 3 a 5 veces más mortalidad que los de menor edad. Segundo, la etiología. Sin posibilidad de trasplante, esto es un poco un resumen de la situación, los pacientes que tienen una hepatitis fulminante relacionada al embarazo, un HELP, un hígado graso agudo, hepatitis A o por acetaminofeno, tienen sobrevida sobre 55% espontáneas con manejo intensivo, sin trasplante. En cambio, los virus B ven deteriorado este riesgo y aumenta la mortalidad y por supuesto los de etiología no precisada, los DILI no paracetamol, y para qué hablar el Wilson, tiene una mortalidad mucho, mucho más alta. Y finalmente los síntomas, la evolución de la enfermedad. Estos son la clasificación de Grady que más usamos, menos de 7 días hiperagudo, entre síntomas y encefalopatía aguda, 1 a 4 semanas agudo y subagudo más de 4 semanas. El grupo japonés lo define de formas un poco distintas y en esta casuística 350 pacientes con hepatitis fulminante no sometidos a trasplante, ustedes ven que los agudos, cuyos síntomas ocurren antes de 10 días entre los síntomas y la encefalopatía, son más jóvenes, tienen mucho edema cerebral y la etiología fundamentalmente es paracetamol vascular y amanita y tienen sobrevida espontáneas de alrededor de 50%, son de mejor pronóstico. Los subagudos, que ocurre la encefalopatía entre 10 días y 8 semanas, también son jóvenes, tienen ya menos edema, tienen un poco de ascitis, hay colapso hepático y la etiología en general es viral y el embarazo. Y finalmente el grupo late onset, más de 8 semanas entre síntomas y encefalopatía, son mayores de edad, son unos 15 años mayores, unos 45, 50 años,
solo el 9% hace edema cerebral y hacen colapso hepático, hipertensión portal y ascitis. Y fundamentalmente son por DIL y no paracetamol y de etiología desconocida. Respecto a los mecanismos, una anoxa produce muerte celular por diferentes vías. Esto libera una serie de mediadores que producen una activación de la cascada inflamatoria, disregulación inmune, llegada de células inflamatorias, mayor daño, disfunción endotelial y finalmente falla orgánica múltiple. Hay pérdida variable de la función hepática, hay obviamente mayor predisposición a las infecciones y hay posteriormente caída de varios órganos, dentro de ellos el órgano circulatorio, el cerebro, riñones, pulmones, etcétera. Y esto a través de una serie de mediadores como los DAMPs, los PAMPs. Muchos pacientes terminan con infección, dando tiempos variables para que regenere o no ese hígado según la velocidad de instalación del daño. Y al final del día sabemos que la mayoría de los pacientes con insuficiencia hepática aguda son mujeres, tres cuartos, más bien jóvenes. La etiología es muy regional y variable. El pronóstico, ya lo dijimos, ha mejorado. Y la incidencia es algo así entre 5 y 10 casos por millón de habitantes. En Estados Unidos, por ejemplo, se reportan 2.000 a 3.000 casos de insuficiencia hepática aguda. Eso da una tasa de 6,5 casos por año por millón de habitantes. En Alemania, el mejor estudio publicado habla de 11 casos por millón de habitantes. Y en Latinoamérica, para esta población, debiéramos empezar pensar en que hay unos 4.000 casos de insuficiencia hepática aguda al año. Los datos son poco claros y variables. De esta figura, que es un poquitito compleja, debemos destacar probablemente que Estados Unidos e Inglaterra comparten algunos aspectos etiológicos, tienen bastante acetaminofeno, 59, esta es la primera casuística, 39 en Estados Unidos, actualmente van 50 cuando se incluyen más pacientes, tienen mucho acetaminofeno. Tienen otras drogas, un dilinoparacetamol, 11 a 13%, tienen alrededor de un 17-18% en color naranjo, que son de etiología no precisada y tienen bastante menos hepatitis B y por supuesto muy poca hepatitis A, 2 a 4%. Los estudios importantes de Argentina y Chile muestran cosas interesantes. En azul hay un 21-26% de hepatitis autoinmune como causa de la hepatitis fulminante. Hay poco paracetamol, 8 a 10%, y hay, por supuesto, un grupo de indeterminada cercano al 25-26%. En Japón, mucha hepatitis B, y en sudeste asiático, Bangladesh, India, mucha hepatitis por virus E. De esta tabla, que también es bastante extensa, quiero solamente quedarme con el trabajo prospectivo, que es el único de todo esto, el resto son retrospectivos. El estudio del Grupo Colaborativo Americano, 17 centros, 308 pacientes, esto se ha ampliado, ya van 2.600 pacientes. La etiología paracetamol era la más frecuente de todas, seguida de dilinoparacetamol y un 17% indeterminado. Y este dato es importante, el 44% de los pacientes en un país desarrollado con centros de trasplante que participaron, que tenían todo, el 44% se fueron enlistando y dos tercios de ellos finalmente se trasplantaron con muy buena sobrevida. Y de los no trasplantados enlistados, el 62%, o sea, dos tercios, fallecieron. Así que esta es una condición tremendamente grave cuando se llega a la situación de enlistar por gravedad, es porque hay que trasplantar. En Latinoamérica tenemos algunas casuísticas, esto lo publicamos en nuestra reciente publicación de manejo pretrasplante latinoamericana. Y ustedes ven aquí algo interesante. Respecto a la etiología hay bastante hepatitis autoinmune, 18, 20, 26, 18%, algo no visto en otros países de Europa, incluso Asia-Pacífico o Asia. El DILI no paracetamol es variable entre 6 y 26% y hay bastante poco paracetamol, 0, 1, 7%. Y las tasas de trasplante son variables entre 12% en Perú hasta 53% en Argentina. Hay una gran heterogeneidad respecto a fundamentalmente las tasas de trasplante. ¿Qué nos han dado las experiencias aprendidas a través del tiempo? Yo diría que las más importantes son la experiencia del King's College, ahí ven caras muy conocidas, Jalan, Roger Williams, por supuesto, Bernal, Wendon.
Y ellos publican hace varios años atrás la casuística de 35 años, probablemente de las más grandes del mundo, 3.300 pacientes trasplantados. Y lo que finalmente notan es que la sobrevida hospitalaria en los distintos periodos, 73 a 78, mejoró de 17% a 62% con manejo intensivo y trasplante. La sobrevida libre de trasplante también mejoró de 17 a 48% con el manejo intensivo. Y las etiologías han ido cambiando. Ahora hay menos paracetamol, las políticas públicas de no venta masiva de grandes cajas de paracetamol, y también ha bajado la hepatitis A y B por mayor saneamiento y conductas sexuales más cuidadosas. La sobrevida por trasplante también mejoró de 56 a 86%. Finalmente, comentar que en este periodo la proporción de pacientes con hipertensión endocrinana bajó y bajó significativamente 76%, muy intenso en el periodo inicial a 20%, y la mortalidad con ello por hipertensión endocrinana bajó de 95 a 55%. Ahí ustedes van viendo cómo en los distintos periodos se va agregando el manejo con trasplante, la hemofiltración continua, el uso de manitol, cuánto staff hay en la unidad, cuántas camas disponibles. Y la otra, del otro rincón del mundo, Estados Unidos, parte el año 98 una red colaborativa de centros, más de 30 centros, financiados por el NIH y FDA, con la misión de recolectar información prospectiva y muestras de pacientes con falla hepática fulminante en forma prospectiva. Y esto se introdujeron alrededor de 33 centros, han ido cambiando a través del tiempo y han juntado más de 2.500 pacientes con hepatitis fulminante. Aquí ven varios nombres: William Lee, por ahí está Robert Fontana, Carvelas, etcétera. Y ellos durante este periodo han hecho muchas publicaciones con esta cantidad de pacientes, más de 160 publicaciones. De esta casuística son fundamentalmente mujeres, jóvenes de 39 años con un MEL bastante alto, 32 puntos. Y vean los aportes de cada centro. UCSF San Francisco aporta 19 casos al año. La Mayo Clinic Jacksonville 3.7 casos al año, para que vean que son, a pesar de ser centros tremendamente grandes, son pocos casos que se ven al año, y por eso se requiere estos estudios colaborativos. Esta red colaborativa registra que la primera causa de hepatitis fulminante en Estados Unidos es el paracetamol, 46%, seguida de Dili no paracetamol, 11%, y la etiología incierta, hepatitis fulminante causa no precisada, 12%. Hay muy poca hepatitis A, 1.4%, y poca hepatitis B, 7.1%. Y vean eso, 6,6% autoinmune, comparado con la TAM, que tiene bastante más. ¿Qué ha pasado en estos prácticamente 20 años? Se enlistan menos, se trasplantan menos, hay menos uso de vasoactivos, menos ventilación mecánica, menos uso de medición de presión intracerebral, PIC, hay menos transfusiones y hay mayor sobrevida global y sobrevida libre de trasplante. Así que han habido avances importantes tanto en las grandes series europeas como americanas. ¿Qué podemos decir de índices pronósticos? Se mantienen fundamentalmente el King's College, se agrega el MELD y el índice pronóstico del grupo americano que vamos a comentar. Y tras ellos aparecen y están siempre criterios de Clichy que usan especialmente los franceses, el modelo Alfred con amonio, que es el grupo fundamentalmente hindú. Y hay otro score, el SOFA, el BIAL, el nivel de alfa-fetoproteína. El King's College ha sido validado ya en varias cohortes. No voy a hablar sobre esto con criterios asociados a paracetamol y no paracetamol, pero lo importante es que una vez que adquieren un King's College positivo, tienen una alta mortalidad si no ocurre el trasplante, y eso se repite a través del tiempo. El MELD, ya hay varias series, muestra que cuando el MELD alcanza sobre 30 a 33 puntos, en alguna parte, algunos dicen 32, 33, los pacientes tienen altísima mortalidad y requieren trasplante. Así que probablemente pacientes que no han llegado a 30, uno puede esperar, observar, estar muy atento. Y el índice del Acute Liver Failure Study Group americano partió con unos índices con un test de ELISA, y posteriormente se hizo un estudio básicamente con variables clínicas: encefalopatía, etiología, requerimiento de vasopresores, bilirrubina y INR,
y tiene una alta capacidad predictiva de sobrevida libre trasplante a 21 días. Está disponible en aplicaciones, ustedes ponen los puntajes y les da una predicción de sobrevida libre trasplante. Y en base a eso ustedes diariamente pueden ver si el paciente está empeorando o no para activarlo para el trasplante. Este mismo grupo hace un análisis retrospectivo de alrededor de 2.000 pacientes y demuestra que el score norteamericano parece ser mejor en la capacidad predictiva que el King's College e incluso que el MELD, cosa que ha sido refutado en otros estudios. El manejo de la insuficiencia requiere una derivación oportuna. Probablemente eso es lo más importante, identificar al paciente y derivarlo oportunamente si no hay contraindicaciones a un centro que cuente con trasplante. La encefalopatía puede ocasionar un deterioro rápido con hipertensión endocraniana y muerte en cosa de 24 a 48 horas. ¿Qué pasa en la vida real? Te los voy a mostrar, contar un poco la historia que nosotros hemos vivido. Este es un estudio que hemos presentado en el pasado, 168 fallas hepáticas fulminantes en Chile, en dos centros de trasplante, MEL promedio alto, 35, y activamos para trasplante el 60% de ellos, 102 pacientes, de los cuales 42% se trasplantó con buenos resultados, 44% fallece previo al trasplante, no hubo injerto, y solo un 13% mejoró espontáneamente con sobrevida con soporte intensivo. Y de los no activados, 66 pacientes, son 39% de la casuística, no activados porque no estaban tan graves, la mayoría, o porque había contraindicación al trasplante, vivieron y se recuperaron el 70%. Y bueno, cosas obvias, el grupo que fallecía tenía etiologías más malas, tenía más DILI, más hepatitis autoinmune y criptogénica, tenían más fallas hepáticas agudas o subagudas, tenía un mayor porcentaje, tenía 93%, tenía más de 3 criterios King's College versus los que sobrevivieron sin trasplante, un 46%, tenía más encefalopatía, más intubación, más bilirrubina, mayor MELD, etcétera. Así que son pacientes claramente que son de alguna forma diferenciables entre ambos grupos. Y en base a eso también hicimos un estudio de variables pronósticas y vimos que tanto el MELD, el nivel de encefalopatía, como el King's College otorgaban gran capacidad predictiva de mortalidad. De las complicaciones no me voy a extender, son múltiples complicaciones hasta llegar a una falla multiorgánica. Sin embargo, lo importante es el manejo en intensivo, manejo de las maniobras básicas, la evaluación neurológica permanente, el soporte de la falla hepática, corregir la hiponatremia, preocuparse de la glicemia, el manitol y otras instancias en caso de sospecha de hipertensión eh, 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 encefálica, el manejo preventivo de la infección y el manejo de la sepsis y algunas otras maniobras que utilizamos y dentro de las cuales está la plasmaféresis y por supuesto el trasplante. Quiero simplemente mencionar que la N-acetilcisteína está prácticamente en todas las guías como parte del manejo, sirve en toda insuficiencia hepática aguda, especialmente las que están más precoces con grado 1, grado 2 de encefalopatía, que el amonio muy alto se asocia claramente y mayor encefalopatía con mayor hipertensión endocraniana y que básicamente un 30-50% de la hepatitis fulminante terminarán en un trasplante en aquellas unidades que cuentan con trasplante. Acá está una pequeña figura que muestra, bueno, cuáles son los sistemas de soporte hepático extracorpóreos. Están los artificiales y los bioartificiales. Y en los artificiales básicamente nos hemos manejado con diálisis contra albúmina, hemodiálisis continua o intermitente y las terapias de plasmaféresis. Las extracorpóreas contra albúmina, MARS, Prometheus, han sido estudiados bastante ampliamente, apoyan a la parte manejo hemodinámico, reducen la encefalopatía, sin embargo, a largo plazo no logran grandes resultados respecto a sobrevida. Así que es bastante polémico el uso o no en estos escenarios. El grupo americano con 104 pacientes del año 2022 demostró que mejoran variables bioquímicas y hemodinámicas y el amonio y también la sobrevida libre de trasplante a 21 días, pero especialmente en paracetamol. Así que es un área, las unidades siguen utilizando con cierta frecuencia, pero es un área que todavía es un poco polémica.
La diálisis intermitente produce cambios de presión, a veces mayor edema cerebral, y la diálisis continua, además de remover amonio, glutamina, parece contribuir y tener algunos efectos benéficos en algunos pacientes, incluso en aquellos con paracetamol, donde saca también algunos restos de paracetamol o sus metabolitos. Y la feresis terapéutica, llamada plasmaféresis o PLEX, ha sido promovida fuertemente en este escenario después del estudio de Larsen del 2016, que hace la plasmaféresis, un catéter de diálisis doble, 11 French, se pone una máquina de aferesis, se filtra el plasma, se remueve, se elimina y se reinfunden los glóbulos rojos y plaquetas en plasma fresco de banco de sangre, más albúmina en proporciones variables. Elimina toxinas, unida albúmina, amonio, citoquina, metabolitos de fármacos, tiende a estabilizar a los pacientes, dando tiempo a la regeneración hepática. Efectos adversos pocos: sepsis de catéter, trombopenia por heparinia, hipocalcemia, alergias. Y los costos entre $1.000 y $3.000 por sesión. Acuérdense que el paciente requiere entre 3 y 5 sesiones, pero depende mucho del insumo, el país y el reuso de filtros, como por ejemplo se hace en la India. Así que la idea es promover la remoción de una serie de dumps, pumps, citoquinas proinflamatorias, dando tiempo para que el paciente eventualmente resuelva la situación y tenga sobrevida espontánea o que llegue al trasplante a veces más estable. El grupo de Larsen es un estudio colaborativo, inglés, Finlandia y Dinamarca, juntó 182 pacientes en 12 años, demoraron mucho tiempo. Con encefalopatía grado 2 le hicieron plasmaféresis, 10 a 12 litros de plasma por sesión al día por 3 días consecutivos, partiendo a las 0,48 horas de ingresado al paciente. Le hicieron Standard of Care 90 pacientes contra Standard of Care más plasmaféresis. ¿Y qué demostraron? Pacientes sometidos a plasmaféresis mejoraban parámetros inflamatorios, scores de SIRS, de SOFA, utilizaban menos drogas vasoactivas, mejoraba la encefalopatía y mejoraba la sobrevida libre trasplante de 58 a 47%. Ustedes ven aquí, mejora la sobrevida libre trasplante. Y en los que fueron a trasplante, el uso de Plex, plasmaféresis como puente, en cambio, no mejoró la sobrevida versus standard of care. O sea, los que iban a trasplante, que están acá arriba, no había grandes diferencias de sobrevida. O sea, probablemente esto tiene utilidad en un lugar probablemente donde no va a haber trasplante, a lo mejor, o que hay retrasos en la posibilidad de trasplante. Y después de eso vino otro estudio colaborativo, perdón, otro estudio de un solo centro, randomizado, controlado también, que es el estudio hindú de Maiwal. 40 pacientes con edema cerebral y encefalopatía al ingreso por escáner, randomizados 20 casos a volumen de 1,5, 2 volúmenes de plasma versus pacientes con Standard of Care sin plasmaféresis. Son pacientes más o menos graves, 37% reúne un criterio King's College, 90% intubado, pero hay hartos hiperagudos, 90%. Y la etiología es distinta, 70% viral. Y al día 5, después de 2 sesiones, mejoraba un poco el lactato, el amonio, el CIRS y el score de SOFA. Y al día 21, mejor sobrevida libre trasplante con plasmaféresis. 75% viven versus 45% del grupo con Standard of Care. Nota: solo un paciente se trasplantó del grupo Plex. Así que esto también demostró este grupo un beneficio con el uso de plasmaféresis. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿podemos usar plasmaféresis de bajo volumen? O sea, de una volemia, por ejemplo. Y hay un grupo hindú retrospectivo que compara high volume plasmaféresis de 5 a 6 horas, son 2 a 3 volúmenes, versus estándar, que son de básicamente un volumen de plasma de 3,5 litros en 3-4 horas. Y básicamente demuestra que la sobrevida entre el grupo de alto volumen versus el grupo estándar es el mismo. Así que podemos ahorrar también con el uso de volúmenes menores. Y la pregunta: ¿es realmente efectivo? Y eso ahora ya empiezan a aparecer trabajos en la vida real. Este es el mismo grupo de Bernal y Jalan, que este año, hace un par de meses, publican un estudio de 7 centros en 8 años y nos dicen que parece haber diferencias. 378 fallas hepáticas fulminantes, 120 aplex, comparado con un grupo no plex, 258, un poco con un grupo previo no plasmaferizado,
bastante graves, 77 y 55% King's College, encefalopatía 3-4 la mayoría. Y básicamente, a pesar de que había una mejoría con uso vasoactivo, menos bilirrubina, más estabilización, la sobrevida en el grupo plasmaféresis es 52 y en el grupo no plasmaféresis 64 y no alcanza diferencias. Y el estar libre de trasplante tampoco alcanza diferencias. La conclusión entonces de este grupo es que el Plex es usado muy frecuentemente en las UCI en Inglaterra, pero no ha demostrado un beneficio en la sobrevida en la vida real. Parece razonable seleccionar pacientes y evitarlo, especialmente en aquellos que ya tienen una falla multiorgánica e inestabilidad hemodinámica. Y para complicar más la cosa, viene un trabajo que va a ser publicado en 2 o 3 meses, ya está online, un abierto randomizado controlado, prospectivo, un centro en India, 40 adultos, 20 Standard of Care, 20 con plasmaféresis, diario por 5 días, una volemia. Al día 3 reduce la bilirrubina y mejor INR, pero la mortalidad a 30 días es exactamente la misma. Así que tenemos por delante probablemente algunos años en los cuales todavía va a haber algo de polémica de si sirve o no y en qué escenarios. Trasplante hepático, entonces, tenemos que tener de alguna forma formas de diferenciar los pacientes más graves. Too early, podemos tener trasplantes innecesarios. Too late, podemos tener muy pobre pronóstico. Así que tenemos que buscar esa ventana de trasplante que ocurre entre los 3 y 5 o 6 días, en los cuales vamos viendo que el paciente va cumpliendo criterios de gravedad y no mejoría y tenemos que ir rápidamente a activar para el trasplante. En Latinoamérica siempre va a ser el problema la escasez de donantes y a veces el retraso en conseguir el injerto. Sabemos que la sobrevida al año es bastante buena con trasplante hepático ortotópico, con donante vivo, incluso con AVO incompatible con trasplante auxiliar. Y sabemos también las variables del receptor y del donante que hacen que el trasplante tenga peor pronóstico después del trasplante. En suma, la enfermedad de insuficiencia hepática aguda es una enfermedad muy compleja, muy grave, afortunadamente infrecuente, con alta mortalidad. La incidencia parece ser cercana a 10 por millón de habitantes. En un país de 10 millones vamos a tener 100 pacientes en un año. En Latinoamérica debemos considerar la etiología autoinmune y DIL y no paracetamol como algo importante. El pronóstico ha mejorado con el manejo de UCI y de trasplante. La plasmaféresis y el MARS, tal vez en casos seleccionados, viene información probablemente a futuro importante. También el tema de los costos, la derivación y probablemente lo más importante debe ser rápida y oportuna, un centro de trasplante que cuente con un buen intensivo y un enlistamiento oportuno según los criterios americanos, MELD y de King's College. Quiero agradecer finalmente y eh, eh, agradecer la invitación y esperar que este curso te haya muy bien recibido. Gracias.